desde Génesis capítulo 3 en adelante. Podamos ver el Evangelio de Dios en cada una de la narrativa del Testamento Antiguo. Entonces, estamos de manera de repaso viendo cómo en el capítulo 1 de Romanos, los primeros versículos, la introducción nos muestra las etapas del Evangelio o de Cristo. Número 2, Cristo había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿verdad? Luego dice en número 3, versículo 3, ya la etapa del Cristo encarnado. Nos habla de que era del linaje de David, ¿verdad? Según la carne, el Cristo encarnado. Luego nos habla del Cristo, el versículo 4 incluye allí el Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Ahí nos muestra claramente eso. Y luego el 5 nos muestra el Cristo impartido, cómo por él recibimos la gracia. La gracia es la impartición de la vida de Dios en Cristo. Y ya después de un corto repaso, entonces el verso 18 nos muestra una segunda parte de la carta a los romanos, una segunda parte que vamos a ver hoy, la cual es el estado del hombre y la necesidad de la salvación, ¿verdad? El estado del hombre y la necesidad de la salvación. ¿Y el estado del hombre cuál era? El hombre estaba en condenación, ¿verdad? Todo el ser humano estaba bajo condenación, porque todos habían nacido en condenación por causa del pecado que separó al hombre de Dios. Pero entonces, cuando nosotros escuchamos términos como la salvación, yo sé que ustedes, algunos, la mayoría que han sido expuestos a la palabra nuevo pacto, saben qué es la salvación, pero yo quiero realmente tener un momentico para como que ajustar ciertas definiciones o ciertos términos y aclarar, y para que también todos podamos tener claridad y no haya en nosotros lagunas. Y una pregunta que puede o que debe surgir si hablamos del estado del hombre, que era la condenación y por ende la necesidad de la salvación. Entonces, una de las preguntas que surge es, ¿qué es la salvación? ¿Verdad? ¿Qué es la salvación? Cuando usted, o el concepto más bien de salvación que traemos desde la tradición, sencillamente entendemos desde la tradición que la salvación, que es un viaje ¿a dónde? Al cielo, ¿verdad? Y que la perdición, pues es que lanzan al perdido al infierno. Ok, ese es el concepto. Pero entonces la pregunta es, si la salvación fuera un viaje al cielo, no habría sido necesario que el Padre eliminara o crucificara más bien a su Hijo y lo sometiera al vituperio. Entonces, la salvación es algo mayor. La salvación es algo mayor. Y podríamos, una definición, por ejemplo, tengo acá una definición, y es que la salvación es el acto mediante el cual Dios es impartido en el hombre, en el espíritu del hombre, para que esa impartición produzca la vida de Dios en el hombre y entonces el hombre viva para Dios. La salvación, repito, es el acto mediante el cual Dios es impartido en el hombre, es decir, en el espíritu del hombre, para que esa salvación, o sea, Dios mismo, crezca en el hombre hasta que esa salvación gobierne al hombre. Y saben que el gobierno de Dios tiene que ser en nuestra alma. Entonces, esta definición no fue que se la inventó Juan Carlos, sencillamente es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Es lo que la Biblia dice. Si nos ponemos a ver textos bíblicos acerca de la salvación, vamos a encontrar un montón. Por ejemplo, 2 Corintios 5, 21 en adelante dice que Dios estaba en Cristo. ¿Haciendo qué? Reconciliando al mundo con él. Ese reconciliar también es una palabra que también hace alusión a salvar, salvando al hombre porque el hombre estaba separado de Dios. Entonces, ¿qué gobernaba al hombre? Lo gobernaba la naturaleza pecaminosa. Pero ahora en Cristo hemos sido salvados del gobierno de la naturaleza pecaminosa, solo que todavía en la mayoría o algunos de los casos, las personas
no comprenden la salvación y siguen siendo gobernados por los vestigios de la naturaleza pecaminosa que ya Cristo la quitó en la cruz, pero quedan los vestigios en la mente, a lo cual el escritor apostólico, el apóstol Pablo, enfatiza que debemos renovar o cambiar nuestra mentalidad o nuestra mente para poder ser transformados a la realidad de la salvación que el Padre nos dio. Entonces, la salvación no es algo que yo voy a alcanzar al final. La salvación es alguien que me alcanzó. Repito, la salvación no es algo que yo voy a alcanzar al final. La salvación es alguien que me alcanzó. Desde esta premisa bíblica, la salvación tiene tres aspectos y ya lo hemos visto, pero quiero repetirlo porque en este momento lo que estamos hablando es importante y debemos por eso repetirlo. La salvación tiene tres aspectos. Número uno, fuiste o fuimos salvos en el Espíritu. Fuimos salvos en el Espíritu, ¿verdad? Yo sé que lo hemos escuchado, pero a veces cuando repetimos como que vamos recordando y algo tiene de importante el repetir. ¿Por qué? Porque en el momento que me repiten algo yo lo recuerdo y eso que recuerdo se va reproduciendo en mi interior. Entonces, fuimos salvos en el Espíritu, ¿verdad? Por eso la palabra, cuando usted lee lo que tiene que ver con salvación en el Nuevo Testamento, usted siempre va a encontrar que ese verbo salvación está conjugado en tiempo pasado. Por ejemplo, dice la palabra, quien nos salvó y llamó con llamamientos santos. Efesios 2 dice, porque por gracia hemos sido salvos. Nos salvó, ¿verdad? De nuestra pasada manera de vivir. Esa salvación inicial fue en el Espíritu. Luego, fuimos salvos en el Espíritu. Luego, entonces, estamos ahora siendo salvos en el alma. ¿Vale? En el alma. ¿Y eso cómo ocurre? Cuando yo, por causa del Espíritu y la obra del Espíritu, hace que esa salvación que fue puesta en mi espíritu la comprendamos. Note que esto no es nuestro, esto no lo podemos comprender por nuestras habilidades humanas. Usted puede ser el más intelectual, el más estudiado, con doctorados, PhD y todas estas cosas. Pero esto de entender la salvación en el espíritu no se trata de nuestra intelectualidad, sino de la iluminación del Espíritu Santo que me ilumina para comprender esa gloriosa revelación en mi espíritu. Y entonces, desde ese entendimiento iluminado, voy colaborando con Dios para que esa salvación o ese evangelio o el Cristo eterno que está en mi espíritu vaya entonces llenando todo lo que tiene que ver con mi alma, gobernando mi alma. Entonces, fuimos salvos, claro, usted es salvo. Y hoy 19 de noviembre del año 2025, usted y yo estamos siendo salvos. Pero mañana seremos salvos. ¿Vale, mis amados? Fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Entonces ya está claro la salvación. ¿De qué entonces nos salvó el Señor? Por favor, tengamos claro eso. Y para saber de qué nos salvó el Señor, yo tengo la necesidad en este momento de adelantarme a Romanos capítulo 6 para que usted mismo lo pueda ver allí en su Biblia, si la tiene en su mano o en su aparato electrónico. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. A ver, abran sus micrófonos y me responden, ¿de qué nos salvó el Señor? Qué silencio tan de la muerte. Impresionante. De la muerte. Yo acabo de leer un versículo y estoy preguntando con base en lo que acabo de leer. Del viejo hombre. Muy bien, Julia, el viejo hombre. ¿Y qué es el viejo hombre? El viejo hombre es, como dice la hermana Estela, el viejo hombre es pecado, es la muerte, es tiniebla, es mentira, es engaño, es todo eso. Todo aquello que nos gobernaba, incluyendo la muerte, como dijo Luz Estela. Pero el texto que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, en tu viejo hombre es que estaba todo aquello que hacía parte del pecado que por causa de Adán todos traíamos. Entonces, lo que hace el Señor al salvarnos es, en la cruz
quitar ese viejo hombre. Quitar ese viejo hombre. Pero te deja o nos deja la mente, ¿para qué? Para que nuestro trabajo ahora sea que Él puso el nuevo hombre en nuestro espíritu, que es el espíritu vivificante, y que en nuestra actividad diaria, espiritualmente hablando, vayamos renovando esa mente con el nuevo hombre, con el evangelio, con el espíritu, con la vida de Amén, Dios, amén, pastor. Que con Él la sea verdad el de que Dios. empiece a gobernar. Buenas noches, perdón lo tarde, pero es Él el que empieza a gobernar nuestra mente, nuestro Exactamente. espíritu y nuestro corazón, porque ya, o sea, en las muchas predicaciones que ha dicho usted, pastor, es morir a ese hombre viejo, a ese, a eso adánico, mejor dicho. ¿Por qué? Amén, Edith. Porque ya el espíritu está impartido en nosotros Muy y es lo que bien. tenemos que expresar. Amén. Así es. Amén, amén. Gracias, Albita. Amén. Entonces, note que el versículo que estaba leyendo de Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, es decir, nomás iniciando la primera palabra del versículo, nos da una indicación que todos los hijos de Dios debemos saber eso. ¿Qué debemos saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Pero mire, la palabra sabiendo, ese verbo ahí sabiendo que está conjugado en un presente continuo, indica, o sea, en el griego no es un saber, como que usted se aprendió las vocales y nunca le olvidaron. No, en el griego hay una palabra diferente allí que indica que cada día ese sabiendo va abriendo en mí una realidad gloriosa y va llenando aquello que mi alma tiene que recibir para ser gobernada por la vida de Dios. Ese sabiendo es más una experiencia diaria con la verdad, una experiencia diaria con el evangelio, una experiencia diaria con Cristo, con la justicia, con todo lo que contiene este evangelio. Y ese sabiendo no es, no, pastor, ya yo me sé hace rato eso. Eso es el nuevo pacto, yo me lo sé hace muchos años. El punto no es ese, es que lo que yo voy sabiendo se va viendo en la vida cotidiana. Si no se ve en la vida cotidiana, fue simplemente un saber racional o un saber emocional. Pero si se va viendo a manera de transformación, aquellas áreas que tú no podías gobernar, van siendo gobernadas ya en ti. Antes eras un creyente que perdonar te costaba una infinidades, que ser generoso te costaba, que amar a todos te costaba, pero que ahora de repente vas viendo cómo algo está pasando en ti. Entonces, porque ese sabiendo se está haciendo la obra clara, o sea, el saber es una experiencia diaria con esa verdad de Dios. Entonces, sabiendo que nuestro viejo hombre fue, note que hay otro indicio claro, fue, no dice será, note, el Señor lo hizo ya, crucificó nuestro viejo hombre. Y la pregunta que todos hacen, pastor, ¿y por qué seguimos pecando? Porque la mente del ser humano quedó viciada al viejo hombre y por eso la tarea que el Señor nos encomienda a través del apóstol Pablo en Romanos 12 y en otro montón de textos es que tenemos que renovar el entendimiento. Tiene que haber un cambio de mente, hermanos. Ahora, si usted tiene todavía el cortocircuito de lo que Dios hizo en Cristo en Romanos 6:6 y en su mente tiene otra cosa, es porque usted todavía no ha tenido la claridad de que por la obra del Espíritu, ojo, y mi deseo y mi intención también de alinearme a esa obra me va llevando a que mi mente esté alineada a la mente de Dios. Ya no es mi mente vieja, porque ahora tenemos la mente de Cristo, indicando ahora que nosotros tenemos una mente alineada a lo que nuestro espíritu se nos dio. Y la mente, recuerden que es el alma. Entonces, si usted todavía está luchando con esa situación de que se acuerda que su papá lo traicionó, que su papá nunca le dijo te quiero y se siente herido, usted tiene que saber que eso hace parte del viejo hombre. Y hablo de cosas básicas porque hay más cosas que a veces todavía como que el creyente no puede gobernar. Pero cuando usted sabe que fue salvo, entonces esa salvación usted mismo va colaborando con Dios para que en su alma vaya siendo que salvada en un proceso permanente hasta Amén. que se cumpla lo que el apóstol Pedro dice y hallaréis el fin de vuestra fe.
que es la salvación de vuestras almas. Entonces, ¿de qué nos salvó el Señor? Es la pregunta que surge. Nos salvó de nuestro viejo hombre. Ahí está claro eso. Está claro en el texto bíblico. Ahora, si me salvó del viejo hombre, el viejo hombre fue quitado. Ya, esa es la base, la fuente de la fábrica del pecado. Ya ahora, si sigo pecando es porque mi mente todavía no ha sido, ¿qué? Renovada. Entonces, No ha sido renovada. no ha sido renovada. Muy bien, hermana Alba. Entonces, una mente renovada produce una vida transformada. Si quieres, anótelo por ahí. Una mente renovada produce una vida transformada. O sea, produce transformación, manifestación de cambio, carácter distinto, ¿verdad? Y aquí entran a jugar muchos factores, como ¿cuál? Primer factor, que ya nosotros no somos gobernados por nuestro temperamento. Si bien el temperamento es innato, natural, Dios nos lo dio, nacemos con él. Pero una vez entendemos que ya nosotros estamos gobernados por la vida de Dios, por el evangelio de Dios, por la obra, por el Espíritu de Dios, entonces nosotros sometemos el temperamento natural que tenemos a esa vida. Entonces yo no digo ya, no, es que como yo soy así, yo soy franco, yo soy directo, yo digo las cosas de una vez, a mí no me importa a que le caiga el guante, que se lo chante. No, hermano, eso no es evidencia de un hijo de Dios que está entendiendo que en su espíritu hay una salvación tan grande que tiene que gobernar incluso hasta el temperamento de esa persona. Y aquí quizás estas cosas son un poco fuertes, pero déjeme decirle, nuestro temperamento tiene que ser sometido, alineado a la obediencia de Cristo que está en nuestro espíritu. Y esto es glorioso, porque note, cuando entendemos la salvación, también entendemos, y esto lo voy a decir con todo conocimiento de causa y aspirando y orando al Señor, que a usted se le ilumine y lo entienda. Y no me malentienda. Pero no es por tu obediencia, es por la obediencia de Cristo en ti, que está en tu espíritu y se va desarrollando en tu alma. Cuando te das cuenta, tú amas no para que Dios te ame, sino porque Dios te ha amado. Tú perdonas no para que Él te perdone, sino porque en tu espíritu está el perdón que Él te impartió, que es Cristo mismo. Entonces, note, cuando entendemos la obediencia de Cristo, yo soy obediente por su obediencia y lo que hago es el resultado de la obediencia de Él. Obedezco a Dios porque Él, el obediente, habita en mí. Mucha gente dice, yo soy obediente al Señor, pero obedecen es la letra. Como pasa con la religión, como pasa con la tradición. Los judíos pensaban que eran obedientes al Señor. Y los judíos decían cuando Jesús dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y ellos se enojaban y decían, pero ¿cómo nos dices esto si nosotros somos hijos de Abraham? Y Jesús decía, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes hacen la obra de vuestro padre el diablo. Y aquí está hablando no del diablo de cachos y cola y el del escudo de la América, sino que está hablando del diablo Adán, porque él es el que peca desde el principio. Y eso es lo que el hombre tenía en su corazón, en su interior. Entonces, mis amados, queridos, benditos del Padre Celestial, escúchenme, fuimos salvos del hombre viejo, del pecaminoso. La pregunta es, que ya lo he aclarado, si fuimos salvos del hombre viejo, ¿por qué todavía seguimos actuando como el viejo hombre? Ya usted tiene la respuesta, porque su mente no ha sido renovada. Entonces note, acá hay varias cosas que el apóstol Pablo nos muestra en el capítulo 1, ya entrando en materia del estado actual que Pablo ve en el hombre, hablando en la carta a los romanos. Bien, Pablo está hablándole a la iglesia de Roma. Recuerda que las cartas no son escritas a inconversos. Las cartas apostólicas, todas las que usted pueda leer en la Biblia, no son escritas a los inconversos, son escritas a una iglesia, a las iglesias. La carta a Romanos es escrita a los hermanos de la iglesia en Roma, ¿verdad? Y aquí lo que Pablo está diciendo es comunicándoles a ellos el evangelio y en qué consiste el evangelio. Pero lo que el verso 18 nos comienza a mostrar es por qué fue necesaria la manifestación del evangelio, ¿verdad? Note, lo que el verso 18 nos muestra es, si lo leemos textualmente, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A ver, veamos aquí varios aspectos. Número uno, primer aspecto, la ira de Dios
tiene una revelación, se revela desde el cielo. Número 2, ¿contra qué se revela la ira de Dios? Contra toda impiedad e injusticia. Note que no está diciendo que se revela contra los hombres, sino contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué hacen estos hombres? Detienen con injusticia la verdad. Miren, nomás en ese verso 18, si lo analizamos como lo estamos haciendo, usted se da cuenta del tesoro que hay. Para aquellos que están en este grupo, que ya son predicadores, pero que todavía les da un poquito de temor. Siempre les he explicado cómo abordar un texto, y es explicando lo que el mismo texto dice. Entonces, ¿qué es lo que se revela desde el cielo? Hago preguntas, a ver, ¿quién me responde? A ver, ¿por qué ninguno responde? Solo la pastora. ¿Qué es lo que se revela desde el cielo? Dice el texto. A ver, amados. La ira de Dios, pastor. La Buenas ira de noches. Dios, Marisol, gracias por responder. Ahora pensemos un poco antes de avanzar. Si la ira de Dios se revela desde el cielo, la expresión revelarse, ¿qué significa? Manifestarse, dejarse ver, mostrarse, aparecer, ¿verdad? Noten, entonces seguimos viendo el texto. Esta ira de Dios que se revela desde el cielo, se revela contra toda impiedad. Recuerden que la palabra impiedad, ese prefijo in, quiere decir que no tiene piedad, y la palabra piedad viene de pío, santidad. O sea, se revela contra todo aquello que no es santo, es decir, que no es Cristo. Y aquí le voy a decir algo muy importante. Todo aquello que no es Cristo tiene sobre sí la ira de Dios. Todo aquello que no es santo tiene sobre sí la ira de Dios. Por eso es cuando usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18, dice, porque todo aquel que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Note que dice ya ha sido. ¿Por qué? ¿Condenado a qué? A que la ira de Dios esté sobre él. Y no tiene esperanza a menos que la revelación de la vida de Dios lo ponga en paz con Dios. Entonces, mire qué importante. ¿Por qué el hombre necesitaba la salvación? Porque el hombre estaba en condenación, ¿verdad? Estaba en condenación. Y estos hombres de los cuales habla acá, ellos eran los que operaban en impiedad y en injusticia. Operan en impiedad y en injusticia. Pero escúcheme, no tiene que haber en la iglesia gente que opere en impiedad ni en injusticia. En impiedad tiene que ver todo lo que no es santo, todo lo que no es Cristo. Hermano, mire, y la impiedad no solamente habla de cosas malas. La impiedad habla de cosas que aparentemente son buenas, pero que no son Cristo. Así de simple. ¿Verdad? Qué interesante es esto. Y la injusticia, cabe resaltar que también es alguien que no está en la justicia de Dios. El prefijo injusticia es algo que se hace en contra de la justicia de Dios, pero desde adentro. Siempre que hay un prefijo, miren, estos son prefijos. Por ejemplo, in con M es que no hay santidad. Pero in con N es algo que sale de adentro de la persona que no está en Cristo. Es decir, que lo que sale de alguien que no está en Cristo jamás será santo y jamás será justo. Repito, lo que sale de adentro de alguien que no está en Cristo, aunque esté en una congregación, jamás será santo, aunque haga buenas obras, y jamás será justo, porque solamente para el Padre es santo y es justo quien está en el santo y en el justo. Él es el justo y Él es la santidad. Por lo tanto, esto tiene que aclararnos alguna cosa muy importante. Cuando el hombre no está en la salvación, entonces opera en impiedad y en injusticia y detiene. Ojo, ¿qué hacen estos hombres? Detienen ¿con qué? Con injusticia la verdad. La palabra verdad y es aletheia, la realidad. Y mire, hermanos, y aquí esta parte del versículo sí lo podemos aplicar ya a la iglesia. Cuando nosotros, escúchenme con atención, nos
enfocamos y nos aferramos a nuestra estructura religiosa, que a mí así me lo enseñaron y así yo aprendí y así yo nací y yo crecí y así yo soy y así me quedo, porque es que yo creo que lo que la Biblia me dice es esto. Eso, cuando usted se aferra a eso, eso es detener con injusticia la verdad. Teniendo en cuenta que la verdad es Cristo mismo, se detiene cuando yo opero en mi propia justicia, que para Dios es injusticia. Mi propia justicia para Dios es injusticia. La palabra claramente dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia. Es decir, jamás podemos poner frente a Dios nuestra justicia, porque estamos ¿qué? Deteniendo o como repelando, se puede decir así, repeler, sí, algo que repele la verdad. ¿Por qué la verdad no puede operar en las personas cuando no sueltan su estructura? Porque esa estructura detiene a manera de injusticia la verdad. Pero cuando usted está en Cristo, ya no hay nada de lo cual usted pueda echar mano, porque todo lo que hay dentro de usted es Él, es Él. Entonces, ese estado del hombre sin Dios, ojo, ya claro, aunque esté en una congregación, ese estado del hombre sin Dios es el estado de un hombre en condenación, ¿vale? Porque cuando habla de la ira de Dios se revela, lo que se revela entonces es la condenación. ¿Qué es la condenación? La condenación viene tras una sentencia. Cuando el juez condena a alguien, primero da una sentencia, primero hay una acusación, luego primero el fiscal acusa, luego entonces con base en unos elementos probatorios, el juez dice, voy a dar sentencia. Y la sentencia puede ser condenatoria o puede ser absolutoria. En este caso, para el hombre que opera en la impiedad y en la injusticia, así esté sentado en las bancas de una congregación, la sentencia siempre será que condenación, porque están deteniendo con injusticia la verdad. Y lo que hace que tú y yo hayamos sido absueltos por el Padre es la verdad de Dios que nos ha sido impartida en Cristo. Amén, amados. Ponga ahí usted, no sé, alguna manito arriba si este verso está claro para nosotros. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Y el verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Ahora, todo ser humano, escúcheme bien, todo ser humano, de una u otra forma, ha sido expuesto a lo que Dios ha manifestado, a su verdad. De una manera u otra, así como el apóstol Pablo dice en otra carta, de una forma u otra Cristo ha sido predicado, sea por contienda o por vanagloria, pero Él es predicado. Entonces, nadie tiene excusa frente a esta realidad, no hay nadie que pueda excusarse. ¿Por qué? Porque lo que ellos conocen de Dios, Dios mismo se lo manifestó. Y este capítulo 1 vamos a encontrar cosas bastante fuertes más adelante, como cuando un hombre, una persona, no opera en Cristo, sino que opera en la impiedad y en la injusticia, cómo se degrada su situación de vida. Al punto, el texto más adelante, adelantándome un poco, nos va a mostrar cómo Dios les permitió caer en una mente reprobada, actuando contra el diseño, haciendo cosas que son contra naturaleza, pues ellos mismos se volcaron a hacer cosas hombres con hombres y las mujeres aún también cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mejor dicho, una degradación total que opera en el ser humano cuando este ser humano vive en injusticia y en impiedad, cuando no ha reconocido la verdad de Dios, sino que se detiene, se propone ¿a qué? A detenerla con injusticia. Hermanos, mire, qué importante que sepamos que si bien la carta de los Romanos tiene un tema que es el evangelio de Dios, también nos muestra la sentencia de Dios sobre un hombre pecador. La sentencia de Dios sobre el hombre pecador. ¿Cuál fue la sentencia de Dios sobre el ser humano? A ver, ¿quién me recuerda? Porque Dios dio una sentencia. Hubo una sentencia. ¿Lo expulsó de la presencia de Dios? Lo expulsó de la presencia de Dios. Bueno, sí, ok. Lo que indica esa sentencia, Estela, es que Dios declaró al hombre como culpable, ¿verdad? Y por eso lo expulsó, culpable. Lo expulsó, lo destituyó, el hombre quedó muerto.
porque el hombre es fallado culpable. Había una sentencia. Y esa culpabilidad, esa sentencia, lo que dijo, por ser culpable, entonces el hombre está en condenación, está condenado. Y aquí no es como el juez dice, le condeno a 523 meses de prisión intramural sin beneficio de excarcelación o de prisión domiciliaria. Está condenado. El hombre estaba condenado porque el hombre, al estar separado de Dios, está condenado. Escuche, hermano. Y para Dios ese condenado está muerto. Por eso es que yo quiero que usted tenga claro hoy, mi querido amigo y hermano que está acá presente en esta reunión, que una persona puede ser muy buena. Y usted puede decir, no, pastor, es que ese señor no es creyente, no conoce a Dios, pero es tan buena persona. Sencillamente para Dios está muerto. Está operando en impiedad y en injusticia, aunque él no haga nada malo, aunque por todos los años de su vida, por todo el tiempo de su vida esté en una burbuja sin hacer nada malo, aparentemente hablando, pero está condenado, muerto para Dios. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la realidad de Dios en el nuevo pacto, ya Dios no juzga por bueno o malo. Dios ve vivo o muerto. Vivo o muerto. Si es salvo, está vivo para Dios porque tiene la vida de Dios. Pero si no ha sido salvo, está muerto para Dios porque no tiene la vida de Dios. Y es allí donde el evangelio aparece en escena. Cuando hubo una sentencia, el hombre, todos, dice Romanos, más adelante vamos a ver, capítulo 3, todos han pecado. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es que lo dice el texto, no hay uno. Entonces, ¿qué hace el Padre? Entendiendo que no hay ni uno que pueda buscar a Dios porque estaba en muerte, envía a su Hijo ¿para qué? Para que por medio del Espíritu vivificante, que sería el resultado del sacrificio de Cristo, porque Cristo se convierte una vez que resucita en Espíritu vivificante y nosotros nos convertimos por causa de ese Espíritu vivificante en Espíritu vivificados. ¿Vale? Todo aquel en quien el Espíritu vivificante es impartido, ahora en Cristo es un Espíritu vivificado que vive por Dios, no por Él, porque nosotros estábamos muertos. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, o los vivificó, o los resucitó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Mire cómo está el hombre cuando está en condenación. Opera en impiedad y opera en injusticia. Y es más, detienen la verdad. Usted le predica a una persona el evangelio y le dice, usted está en condenación. Y dice, ¿cuál condenación? Mire, yo disfruto la vida. Tengo dinero, salgo a rumbear, vivo feliz, comparto con mis amigos, tengo una familia, tengo una empresa. Yo disfruto. Sin embargo, ellos no entienden que aunque tengan comodidades, están en condenación. Y detienen. Note cómo detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la injusticia allí? Es sus propios argumentos y sus propias obras, que son para Dios como trapo de inmundicia, pero para el hombre son una justicia, pero no es más que injusticia que detiene la verdad. Entonces note cómo operan estas personas. El verso 20 dice entonces, porque las cosas invisibles de él, o sea, las de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, que una de las maneras en que Dios, de una forma u otra, mostró su poder, sus maravillosas riquezas de las cosas invisibles, el primer aspecto a través del cual lo mostró fue en la creación del mundo. Todo lo que tú ves, hermano, mire, todo lo que se ve de una u otra forma nos muestra a Dios. La creación nos muestra a Dios. La creación nos muestra todo el poder y las cosas invisibles de Dios, ¿verdad? Entonces, desde ese punto, mis amados, la fuente de la maldad, ¿dónde radica? A ver, la fuente de la maldad, ¿dónde está? Hablando de lo que estamos viendo, de un hombre que está en condenación, que opera en injusticia, que opera en impiedad. ¿Dónde está la fuente de la maldad? ¿En un diablo externo o dónde estará? ¿Ustedes qué opinan? Internamente nosotros, en nuestra naturaleza. En la naturaleza. Muy bien, hermana Luz Estela.
Pero mire qué ha hecho la religión o la tradición por años. Le ha hecho creer a las personas que la culpa siempre ha sido del diablo. ¿Verdad? Entonces la gente dice, no, yo vengo el viernes, que es viernes de guerra espiritual. Y ahí zapateo una hora, echo fuera al demonio, reprendemos al diablo y ya no, salen igual. Porque no se trata de reprender algo externo, sino de qué? De que la justicia de Dios, de que la vida de Dios, el evangelio o la salvación de Dios sea impartido como vida. Mire, por más que usted reprenda, escuchen esto con atención y escúchenlo con el espíritu. Ayune, puede ayunar 20 días, se puede caminar de rodillas, se puede pelarse las rodillas orando, pero si usted no entiende que la vida de Dios es la solución, no pasa nada, hermano. Usted puede parecer lo más santo por fuera, pero por dentro no hay sino que un diablo gobernando. Por lo tanto, amados, la salvación entonces, ¿qué es? La vida de Dios, repito, dada al hombre para que esa vida se incremente en el alma y tenga entonces una salvación en dicha alma y una manifestación visible en el carácter de los hijos. Entonces, miremos, y ya vimos también que estos hombres reprimen, detienen con injusticia la verdad. Este factor, esta expresión de este tipo de personas es el resultado de la impiedad. Y esta impiedad consiste en detener, en hacer oposición, siempre a la verdad. Y hay varios tipos de oposiciones a la verdad, porque obviamente hay oposiciones abiertas, pero hay oposiciones que incluso hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, claro, yo creo en Dios. Es más, algunos dicen, no, imagine, pastor, que mi abuelita era cristiana, mi tía era cristiana. No, yo crecí conociendo a Dios. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Yo no veo que haya una vida de Dios, aunque ahora están apartados, según ellos, no están operando en Cristo, pero tiene un argumento, ¿no? Yo respeto mucho el evangelio, yo respeto a los cristianos. También es injusticia. No hay justicia, a menos que la justicia de Dios sea revelada a nosotros. Por eso es que nos tenemos que devolver al versículo 17 del Romanos 1 para que enlacemos bien con esto. Y dice, porque en el evangelio la justicia de Dios, el evangelio es el medio glorioso por el cual la justicia de Dios se revela por fe, o sea, de fe a mayor fe, entendimiento, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y es entonces cuando entra el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra impiedad y toda injusticia. Allí hay un paralelo, ¿no? En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pero la ira de Dios se revela contra la impiedad y la injusticia de los hombres que operan en esta naturaleza pecaminosa. Gloria a Dios que usted y nosotros entendemos que no operamos desde la injusticia y la impiedad, sino que operamos desde la justicia revelada por Dios en Cristo para fe, por fe y para fe. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta gente, según el verso 20, no tienen excusa. ¿Por qué no tienen excusa? Porque Dios les ha estado siempre mostrando su poder, su eterno poder y deidad. Se han hecho claramente visibles por medio de las cosas creadas, las cosas hechas, de modo que no hay excusa, hermano. 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, aquí entramos en un punto muy importante, porque si bien pareciera inicialmente que está hablando de inconversos, pero recuerden que dije que esta carta fue escrita a una iglesia. Es decir, que personas que han conocido a Dios, ¿verdad? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Aquí tenemos que detenernos un poco. ¿Qué será glorificar a Dios como Dios? Como a Dios. ¿Qué será glorificar a Dios? A ver si me escuchan, porque acá está lloviendo, entonces hay mucho ruido. Pero ¿me escuchan bien? Sí, a ver. Pastor, le escuchamos perfectamente bien. Aquí en Villavicencio, bien. Ya pasó el aguacero aquí. Bueno, muy bien.
Yo le escucho muy entrecortado, pero yo creo que es mi internet. Yo creo que en el internet suyo, Alice. Pero bien, Sí, hermanos, pastor, es que me avancemos toca. entonces. ¿Cómo se glorifica o cómo uno puede glorificar a Dios? El verso dice lo que leímos, que ellos no glorificaron, no le glorificaron como a Dios, aunque le conocieron. O sea, ¿puede alguien que conoce a Dios no glorificarle? ¿Ustedes qué opinan? Lo conoce realmente, cuando uno ha tenido un acercamiento y Dios está dentro de uno. Ok, sin embargo, este texto dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, le conocían, ¿verdad? Pero dice, no le glorificaron como a Dios, coma, luego dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. ¿Cuál es la manera de glorificar a Dios? La Biblia nos habla en varios lugares cómo es que se glorifica a Dios, y uno de ellos es en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan dice, el capítulo 15, uno de esos versículos por ahí cerquita, dice, en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús. O sea, lo que Jesús está diciendo, muchachos, la manera de glorificar a Dios, dice el texto, es que lleven mucho fruto y sean así sus discípulos. Esto es importante. Lo que nos indica entonces que esta gente, aunque conocía a Dios, no le glorificaron. ¿Por qué? Porque ellos le conocieron aquí mentalmente, pero no había fruto de ese conocer. Por eso les hablé un poquito de conociendo más arriba, ¿no? Hay un conocer que es una experiencia con la vida de Dios, pero hay un conocer que es una información que yo recibo. Esta gente conocieron, aquí conocer no es una experiencia con la vida de Dios, sino conocer a manera de información, como ocurre en la religión. Quien conoce a Dios solo como información jamás glorificará a Dios, porque a Dios no lo glorifican tus palabras, a Dios lo glorifica el fruto de Él mismo en nosotros. Bendito sea el Padre eterno. Por eso es bueno que ya entendiendo estas cosas, amados, cambiemos algunas cosas de nuestro lenguaje, como por ejemplo, Señor, te doy toda la gloria. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Gloria de los hombres no recibo. Y la pregunta surgiría, Señor, ¿y entonces cómo quieres que te glorifiquemos? Y Él lo responde, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Si ve que hasta las canciones, que las oraciones, siempre en la predicación, Señor, te damos toda la gloria. Recibe toda la gloria, Señor. No, Él no recibe la gloria. La gloria es la manifestación del fruto de Él. No es que la reciba, es que la manifiesta a través de nosotros. Entonces, cuando usted conoce a Dios solo como una información y no permite usted en una entrega total al Señor de que esa información se convierta en revelación, sencillamente no podemos glorificar a Dios. Es bueno hacer un pequeño silencio para que podamos como deglutir bien este pan para que tenga buena digestión. ¿Cuánta información de Dios usted y yo hemos recibido? Yo sé que acá, los que estamos acá reunidos, la mayoría llevamos mucho tiempo de estar escuchando hablar de Dios y hasta predicando. Hermana Mireya Castellanos, escuché su voz por ahí. A ver, díganos. O sea que la persona que está llena de información, pues prácticamente es la que no se, o sea, no se puede llevar fruto. Es imposible, podría decir. Es imposible. El fruto a mera información como tal. Pero exactamente, hermana Mireya. El conocimiento de la vida de Dios. Esa es la clave. El conocer la vida de Dios, y ese conocer la vida de Dios es una experiencia con la vida de Dios, donde la vida de Dios me va transformando. Note, quien tiene solo información de Dios, le conoce a manera de información, jamás producirá el fruto de Dios, porque va a producir siempre son sus propias obras. ¿Sí lo agarraron, no?
Quien tiene solo información de Dios siempre va a estar enfocado es a ver qué puedo hacer yo por Dios. ¿Se acuerdan los judíos? Con los fariseos, los sacerdotes, todos los judíos. ¿Sabe qué le decían a Jesús? A ver, ¿qué obras haces? Porque estaban acostumbrados. Ellos no conocían a Dios de manera de revelación, sino de información. Una información repetida. La aprendían la Torá, aprendían a conocer a Dios. Pero una información. Entonces estaban acostumbrados a hacer obras. Y le decían a Jesús, a ver, tú dices que eres de Dios, a ver qué obras haces. ¿Y sabe qué dijo Jesús? La obra que el Padre quiere que ustedes hagan es que crean en el Hijo de Dios. Esto es importante, porque quien conoce a Dios no le glorifica, o sea, quien lo conoce por información nomás y no por revelación, no le puede glorificar porque él siempre va a anteponer sus propias obras y no produce, no lleva fruto, sino que produce obras. Dios no quiere obras, Dios quiere fruto. Perdón si grito, mis amados. Amén, Albita. Así es, pastor. Así es. Porque ¿qué es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto es el que me lleva a un obrar. ¿A cuál obrar? Al obrar de Dios. No mis obras. Entonces, miremos esto. Habiendo conocido a Dios, ahí colóquele, habiendo vivido en la tradición y la religión, no le glorificaron. Porque la religión te dice, a ver, tienes que hacer. ¿Se acuerdan? Ahora, nosotros sí hacemos, pero lo que hacemos es por causa de lo que Él hizo en nosotros, no para que Él haga algo. Esto es muy importante. Es el obrar de un hijo de Dios, es el obrar de Cristo. Cristo obró y ahora yo obro desde las obras que Él preparó de antemano, que son la expresión de la vida de Dios, el fruto de Dios, como el amar, como la justicia, como la santidad, todas las cosas son obra de Dios, son fruto de Dios. Entonces no confunda usted obras con fruto. Los que le conocen por información pueden obrar, pero los que le conocen por revelación, hay un fruto que se manifiesta a través de ellos. Amén. Entonces, nota qué importante es esto. Y aquí hay una cosa que es muy importante, muy fundamental que la entendamos. Si la carta fue escrita a una iglesia, a la iglesia de Roma, que indica que había personas en la iglesia que todavía vivían en la tradición de la religión. Y por obvias razones, Pablo dice, están deteniendo con injusticia la verdad, están bajo la ira de Dios, porque todo lo que es del hombre está bajo la ira de Dios, y Pablo dice en 1 Corintios 3 que el fuego lo va a probar y el fuego lo quemará. Si es madera, heno y hojarasca, son obras humanas, pero si es oro, plata y piedras preciosas, es el fruto del Espíritu. Wow. Seguimos entonces. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis amados? Ya son las 8:10. Yo creo que yo puedo entender que hay alguna pregunta en sus mentes. ¿Cómo saber que alguien está funcionando desde un conocimiento de información nomás y no de revelación? Hombre, porque por más que lleve 49 años en la congregación, no cambia. Así de simple. No hay evidencia. La cruz no ha hecho nada en él. Porque conoce a Dios, claro. Pero no le ha glorificado. No le ha dado la gloria que el Señor espera. Y la gloria que el Señor espera es el incremento del Hijo en nosotros. Porque al Padre nada más lo puede glorificar, sino el Hijo como fruto a través de nosotros. Hermanos, esto es glorioso. Al Padre no lo glorifican las canciones. Por favor, escuche. Al Padre no lo glorifican esas oraciones que nosotros a veces hacemos como discursos. Señor, tú sabes, Señor, que yo he sido fiel. Tú sabes, Señor, que yo vengo de tiempo atrás luchando, batallando. Eso es pura basura, hermano. Perdonen la expresión.
Porque cuando alguien ha sido cautivado, convicto de la vida de Dios, esa persona no quiere ni abrir la boca, ahí está tirado en el piso, ahí está nomás dándole gracias al Señor, y que a través de ese carácter de esa persona el fruto de Cristo se ve, y en esto entonces es glorificado mi Padre. Voy a parar hasta ahí y quedamos apenas en el versículo 21. No lo hemos terminado, porque este versículo es muy importante. Quien no conoce a Dios, por revelación, como la palabra dice, se envanece, dice el texto, en sus razonamientos, y el necio corazón de esa persona se ha entenebrecido. Hay mucha tela que cortar en esos dos resultados. Envanecerse sus corazones y ese necio corazón es entenebrecido. Hay mucha tela por cortar ahí, ¿vale? Yo quiero parar aquí y quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué nos llevamos hoy, amados? ¿Qué nos llevamos hoy con este tema del estado del hombre y la salvación de Dios, teniendo en cuenta ahora qué es la salvación? ¿Qué me llevo? A ver,